Recordá habilitar tu micrófono. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos al ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Este ciclo fue pensado como consecuencia del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Defensoría General de Lomas de Zamora, que se llevó a cabo en el mes de junio. Un poco en la idea de pensar lo restaurativo en vínculo con la cultura de diálogo, la paz y los derechos humanos, como una invitación a poner en juego nuestras propias condiciones de edificación cultural y pensar el significado del ser humano dentro de su complejidad e incluso sentido paradójico y las relaciones que establece tanto consigo mismo como con los demás y con su mundo. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y hoy nos hace posible, de los que estamos muy agradecidos, a la realización de este ciclo de reflexiones y experiencias. Bueno, la idea es un poco generar nuevos corpus teóricos, debates, pensar la gestión de políticas de intervención para avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas, participar todas en esta gran labor. Vamos a agradecer y nos va a estar acompañando el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, así que ya le agradecemos su presencia. Algunas cuestiones antes de presentar a nuestros coordinadores, que tenemos también muy agradecidos de contar hoy con su presencia. Vamos a estar exponiendo, tenemos varias ponencias. Hoy el ciclo que nos ocupa es Buenas prácticas restaurativas y modelos de intervención. Los ponentes van a tener más o menos unos 20 minutos. Yo les voy a avisar con una especie de semáforo amarillo cuando falten 5, así pueden redondear. Pueden hacer preguntas quienes estén participando, como dijeron en el chat. Si no podemos recoger todas las preguntas por una cuestión de tiempo, vamos a dejar tanto el mail del Congreso en el chat como el de los ponentes, expositores, para que también se puedan dirigir las preguntas hacia ellos posterior a la celebración del panel. Así que bueno, bienvenidos y ahora les doy la bienvenida nuevamente a nuestros coordinadores, el doctor Ariel Alice, defensor general de la provincia de Río Negro, y la licenciada Adriana Santagati, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, que ambos están trabajando en esto de lo restaurativo y en forma, entiendo, coordinada y articulada, así que adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querida Roxana. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Tengan todos una cordial bienvenida, tanto para mí en mi rol de defensor general de la provincia de Río Negro, como así también para la señora defensora del pueblo de la provincia de Río Negro en nuestros distintos roles. Ha sido realmente es un gran orgullo participar en estas jornadas, en estos encuentros, a los cuales tan gentilmente se nos ha invitado, porque, bueno, tenemos una profunda convicción de que no estamos en una época de cambio, sino en un verdadero cambio de época, y que ello nos obliga, de alguna manera, a pensar, a rediseñar, no solo las teorías jurídicas en materia argumentativa, de derecho constitucional, de derecho procedimental, sino también en lo que hace a la gestión de la conflictividad en las distintas tareas y en los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Por eso, desde hace algún tiempo atrás comenzamos a diseñar algunos ámbitos de gestión de manera interdisciplinaria, de manera en conexión entre los distintos poderes del Estado, también de manera interprovincial con otras provincias, como en el caso de Santa Fe, en distintas materias que, como lo decía anteriormente, hacen a nuestro quehacer y a nuestros roles institucionales, así como en salud mental, en el tema de discapacidades, capacidades restringidas, niñez y adolescencia, adultos mayores, medio ambiente. Y lo hemos hecho de alguna manera desde nuestras funciones, pero también
haciendo articulaciones y encontrándonos con respuestas y resultados muy efectivos y muy eficaces. Con lo cual, de alguna manera, esto nos llama también a la reflexión, a, como decía, a repensar y a rediseñar cómo y de qué manera gestionamos no solo los conflictos existentes, sino que aquellos que se vayan aconteciendo y se vayan dando en estas épocas de profundos cambios sociales, políticos y culturales. Por eso va un profundo agradecimiento al doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, al querido amigo Germán Bauché, defensor de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, también a nuestra querida amiga Leonora Avilés, que nos ha visitado hace no mucho tiempo en la ciudad de Viedma, y de alguna manera a todos quienes forman parte de estas iniciativas tan importantes en estos tiempos de transición, en donde de alguna manera estamos entre aquello que no termina de morir y, como quien dice, lo que no empieza por nacer. Creo que somos honrosos protagonistas de estos tiempos de cambio y realmente felicitamos desde nuestra querida región patagónica estos encuentros, estos ámbitos de debate y discusión. Sin mucho más, le voy a ceder la palabra a mi querida amiga Adriana Santagati para que ya brevemente iniciemos un poco con las presentaciones de los prestigiosos, los prestigiosos expositores que nos acompañan en el día de la fecha. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos los integrantes de este foro. Por supuesto, como lo expresó el doctor Ariel Alice, un especial agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, especialmente en la figura del doctor Raúl Lamberto, a la Defensoría General de Lomas de Zamora, organizadores también, al doctor Germán Bauché y al Instituto de Estudios Sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por impulsar y crear estos espacios que, como bien decía el doctor Ariel Alice, nos invitan a ser protagonistas de este profundo cambio cultural que nosotros estamos poniendo en práctica en la provincia de Río Negro, con extraordinarios resultados a partir de un trabajo articulado donde entendemos que la solución a los problemas que presentan los ciudadanos no pueden limitarse a tradicionales procesos administrativos. Bueno, dicho esto, quiero comenzar con la presentación de los expositores. En principio, a dos integrantes de la Cooperativa Interdisciplinaria de Mediadores en Patio de la provincia de Santa Fe. En este caso nos van a acompañar Anabela Córdoba, que es trabajadora social, mediadora, docente universitaria, magíster en didáctica de las ciencias sociales, especialista en planificación y gestión pública, y ha sido, así como tanto ella como Leticia Taulamet, miembros fundadores de esta cooperativa. Leticia Taulamet es abogada, mediadora, especialista en mediación familiar y escolar, mediadora prejudicial, trabaja en el área de mediación de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Bueno, bienvenidas y, por supuesto, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. En principio, queremos, nuevamente agradecer por esta invitación a participar en este foro, a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y a la Defensoría General de Lomas de Zamora. Y también un agradecimiento a los coordinadores y a los colaboradores técnicos que están ahí para ayudarnos con las nuevas tecnologías y hacer posible esta charla. Nosotros queríamos comenzar contándoles muy brevemente, porque tenemos poquito tiempo, pero queríamos contarles de qué es Empatio, ¿no? De qué se trata esta cooperativa. Es una cooperativa de mediadores que tenemos todos distintas disciplinas de base, es decir, hay abogados, hay trabajadores sociales, hay psicólogos sociales, hay programadores neurolingüísticos, docentes y demás, que tenemos como eje de trabajo la
construcción colectiva de cultura de paz. El nombre Empatio significa, digamos, empatía en el idioma que tiene pretensión de universalidad, el esperanto, que nos pareció interesante como posibilidad de trabajar como las utopías, ¿no? Al decir del cineasta Fernando Birri de Santa Fe, como contaba Eduardo Galeano, que las utopías sirven para hacernos avanzar hacia un lugar, más allá de que podamos llegar o no en algún momento. Por eso esta pretensión de universalidad de este idioma nos pareció interesante como para incorporarlo al nombre de la cooperativa. Como les decía, el eje de trabajo de nuestra cooperativa es la construcción colectiva de la cultura de paz, y dentro de ello nos encontramos profundamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible pensado para los pueblos del mundo por la Agenda 2030, sobre todo teniendo en cuenta el eje número 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, justamente la paz como cultura de paz, eje de nuestro trabajo, la justicia restaurativa, en este caso no me cabe la menor duda de que estamos hablando de ese enfoque, y las instituciones sólidas, también trayendo en este caso un ejemplo de una de las intervenciones que realizamos con una de esas instituciones, como es la institución policial. También estamos alineados con el eje número 17 de los ODS de la Agenda 2030, que se llama Alianzas para lograr esos objetivos. Nosotros nos consideramos también involucrados en ese objetivo, por lo cual trabajamos generalmente en alianzas tanto con instituciones públicas como privadas. Y un ejemplo de eso es una de las ponencias de los trabajos que tenemos hoy para contarles. Dentro de estas intervenciones múltiples que realizamos dentro de la cooperativa, hoy vamos a contarles dos casos. Uno que va a contarles a Anabela posteriormente sobre un caso puntual de intervención de un caso, y el otro sobre una experiencia de formación. Dentro de este, ya para ir metiéndonos, digamos, introduciéndonos en la primera ponencia, que se llama Programa de Formación para el Personal Policial, Promotor de Convivencia Pacífica. Les cuento brevemente cuál fue el marco institucional de este proyecto. Fue un proyecto realizado durante el mes de enero de 2015, durante todo el mes. Se realizó una experiencia piloto, así fue generada como una experiencia piloto, en una localidad de la provincia de Santa Fe que se llama Recreo, en el Instituto de Seguridad Pública de esa localidad. Dentro de lo que es la licenciatura de Seguridad Pública, de su currícula, la especialización en Policía Comunitaria, y dentro de ello se introdujo un módulo que se llamaba Gestión Colaborativa No Adversarial de Conflictos. Esto se constituyó dentro de lo que se dio a llamar este proyecto piloto, que se llamaba de esta manera, Programa de Formación para el Personal Policial como promotor de la convivencia pacífica. Para esto se realizaron alianzas y convenios. Intervino el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, que luego realizaron sucesivos convenios con distintas entidades formadoras, una de las cuales fue Empatio, y así arribamos a trabajar en este proyecto. La formación estuvo destinada a 600 cadetes que estaban en formación dentro de la formación general de la policía de la provincia, que al cumplir con este programa, iban a ser destinados luego de terminar con la formación general a formar parte de la llamada policía comunitaria. Y la idea en un principio fue incorporar a esta formación algunas herramientas y habilidades necesarias para lo que se consideraba el rol específico de la policía comunitaria, que tenía que ver con un rol netamente de prevención y de proximidad con los vecinos. Es así que esto se implementó luego de esta formación
se realizaron, estas policías comunitarias se establecieron en distintos barrios de distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Se establecían en una casa, no una comisaría, sino en una casa, que era la casa de la policía comunitaria, y cada uno de los agentes tenía asignado algunas manzanas cercanas, digamos, siempre las mismas para los mismos agentes, y se incorporaba, digamos, solamente esa actividad durante el horario diurno, o sea, durante el día, y tenían una función de comunicación con los vecinos, tenían que presentarse y estar presentes en una comunicación permanente, sobre todo destinada a la prevención del conflicto. Aquí me gustaría hacer un paréntesis muy breve y hacer una mención a los acontecimientos que han sucedido en estos días pasados, digamos, con la manifestación de la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires de Argentina. Por supuesto, no voy a entrar en ningún análisis político de ningún tipo por razones de tiempo y de pertinencia, pero sí me llamó la atención ayer cuando miraba por televisión todo este seguimiento de lo que sucedió, una protesta de la policía por sus cuestiones salariales y demás. Me llamó la atención algunas cuestiones que pensé en traerlas aquí para reflexionar, sobre todo en cuanto a la dificultad que quedó expuesta sobre la posibilidad de generar espacios de horizontalidad. En el caso se planteaba la posibilidad de generar una comisión negociadora en una institución, digamos, que tiene la estructura verticalista por excelencia. Como así también algunas dificultades que quedaron manifiestas en cuanto a la comunicación. Se escuchaba una frase que decía, bueno, busquemos a alguien que sepa hablar, ¿no? Entonces, no pude evitar de acordarme, digamos, de las mismas cuestiones que nos aparecían en aquel proyecto que encaramos en el año 2015. Y me pareció interesante también que a partir de allí se instaló un debate público sobre la formación de la policía en general, ¿no? Y me pareció muy interesante que esto esté en el debate, y también me pareció interesante propiciar, tal vez desde estos espacios también, que no quede solamente en el debate público, sino que también pasen a la agenda pública, ¿sí? Que se pueda continuar con este tipo de experiencias y de programas. Volviendo a la experiencia aquella del 2015, de la policía de la provincia de Santa Fe, se partió desde un ideario social, pero que no era solamente ideario social sobre el rol de los agentes de la policía y de la institución misma policial, sino que también era la mirada que los mismos agentes tenían, tanto de su rol como de la institución, y de la mirada social sobre su rol y su institución. Que muchas veces estaba muy distante, aún a veces opuesta, a el verdadero rol que tiene como institución auxiliar de la justicia, ¿verdad? Entonces se trabajó en un primer momento, en un primer eje que tenía que ver con la desconstrucción de ese rol que se tenía como un rol unívoco, tanto de la gente como de la institución, a partir de la autorreflexión y de generar espacios de reflexión sobre el rol de los agentes y de la institución en sí, para empezar a pensar en la posibilidad de co-construir un nuevo rol que permita pensar una función dual de intervención de los agentes de la policía. Es decir, por un lado, reconocer que sí debían continuar con su función intrínseca, digamos, del uso de la fuerza de choque cuando esto era necesario, pero también permitirse pensar en otro tipo de funciones o de intervenciones que tenían que ver con esta función básica que se pensó aquí en la policía comunitaria, como un rol de detección, digamos, de la latencia de los conflictos, es decir, una función preventiva, pero también, y así lo fuimos desarrollando a lo largo de la formación,
pensar en la posibilidad de una intervención posterior en la participación de la restauración de los daños en el tejido social que se quedan, digamos, una vez que se ha pasado el umbral de la violencia. En este sentido, bueno, por razones de tiempo no sé si voy a poder, creo que no voy a poder aquí desarrollar, digamos, todas las temáticas y las cuestiones, digamos, que fueron el desarrollo de esa formación. De todas maneras, eso queda, digamos, en la ponencia que tienen escrita y estamos abiertos también para las preguntas con respecto a eso. Pero sí queríamos hacer un análisis sobre este punto de la resignificación del rol de la policía desde un enfoque restaurativo. Entonces, teníamos una cita que me pareció muy atinada de Villamata, que dice: cuando la policía cambia su percepción de la ciudadanía y deja de ser un cuerpo extraño, enquistado en la sociedad, la relación será completamente diferente, acoplando los métodos a una realidad en la que el uso de la fuerza acabará siendo mínima y la eficacia social frente al conflicto multiplicada. Tuvimos numerosas experiencias muy enriquecedoras a lo largo de la formación, sobre todo al observar que los agentes podían realizar una reflexión sobre su rol y repensarlo y construirlo, digamos, a partir de esta mirada dual. Y empezar a ver que el papel de la policía en el proceso restaurativo puede ser significativo siempre y cuando se adopten las políticas públicas pertinentes y se prevea esta posibilidad. En algunos casos, los oficiales de policía también podían actuar como facilitadores o como mediadores en el proceso, ya sea en la intervención de prevención, pero también en la intervención una vez que el conflicto está manifiesto, y como decíamos, el enfoque restaurativo una vez que se ha producido la escalada del conflicto o el pase al umbral de la violencia, momento en el cual la policía debe volver a su rol intrínseco, digamos, del uso de la fuerza para contener esta situación, pero que no quede en esa instancia, sino poder agregar un paso más posterior en el trabajo restaurativo sobre la comunidad. En este caso, los agentes trabajaban en presentarse a los vecinos, en pasarle una tarjetita con su número de teléfono y estar en contacto permanente, conociendo los conflictos y conociendo esa zona, al menos de esas manzanas que tenían asignadas, en profundidad y a lo largo del tiempo, lo cual le daba la posibilidad de trabajar en todas las fases del conflicto, de los conflictos que aparecieron. Para ello necesitaban primero poder repensar ese rol y después adquirir herramientas y habilidades, como decíamos, de generación de espacios, de reflexión, de adquirir habilidades de comunicación y de poder después adquirir herramientas específicas de intervención de los conflictos. Hicimos un trabajo también al final de la formación de análisis de ellos mismos para ver cómo habían sentido esta formación y cómo la veían la posibilidad de su aplicación. Fueron todos comentarios positivos, notamos un cambio muy importante en todos los estudiantes, y notamos un comentario, digamos, al cual nos queremos sumar, digamos, ¿no? Y que fue que esta experiencia no quede en una experiencia piloto, sino que después tenga continuidad en cuanto a las políticas públicas de implementación. A eso nos queremos sumar, digamos, para reforzar esa idea. Y como última reflexión, no sé cómo estoy con el tiempo, Ro, pero me gustaría hacer una última reflexión y después si hay alguna pregunta estoy dispuesta a responderla. Quería comentarles que nosotros en aquel momento, en el 2015, no pensamos esta intervención como un enfoque restaurativo. No sabíamos que estábamos trabajando con el enfoque restaurativo.
sino que luego, a partir de comenzar a meternos en este tema y empezar a ver y empezar a participar de estos congresos y empezar a ver este tema, nos dimos cuenta que esta experiencia, no solamente la experiencia de formación, sino también la experiencia piloto de la policía comunitaria, pensada como una institución con este rol también restaurativo, estaba dentro de las prácticas y del enfoque restaurativo. Y esto nos llevó a una reflexión final de pensar cuántas instituciones están hoy trabajando desde este enfoque restaurativo, a lo mejor sin saberlo o sin ponerle este nombre, que creo que son muchísimos y que sería buenísimo que podamos empezar a pensarlo desde esta mirada. Si les parece, puedo darle la palabra ahora a mi compañera, Anabela, para que les cuente otra experiencia y después volvemos, si quieren, al final sobre alguna reflexión para conectar las dos experiencias. Gracias. Anabela. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acá. Bueno, ya mi compañera ha marcado el encuadre institucional desde el cual nosotros intervenimos en esta experiencia. Le quiero contar, bueno, si bien la ponencia va a estar a disposición de ustedes, dos cuestiones. Uno, nosotros nos paramos para intervenir desde el enfoque restaurativo, entendido como un concepto relacional, basado en las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos, y estamos absolutamente convencidos que es en todos los ámbitos de la vida cotidiana, donde familia, trabajo y tiempo libre, y en sus diversos niveles de abordaje, lo familiar, grupal, lo institucional y comunitario, donde debemos trabajar este enfoque con objetivos de prevención, promoción y restitución de derechos, sobre todo el derecho a la justicia y a vivir saludablemente y convivir en paz. La experiencia que quiero comentarles es una experiencia que realizamos entre el 2014 y el 2015 a partir de un convenio realizado con un gobierno local de una localidad ubicada a 150 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, al noroeste, en plena cuenca lechera, y una localidad de aproximadamente 6.000 habitantes, con fuerte ascendencia italiana. Llevamos 3 generaciones de descendientes italianos, con prácticas culturales y sociales muy arraigadas en esa raíz cultural, y donde la mayoría de las personas trabajan, su trabajo es productivo en relación al campo, hay comercios y muy pocas industrias. En ese marco fuimos convocadas en un inicio para trabajar la conformación de un centro de mediación prejudicial, para que la localidad se sume al sistema instituido por la ley 13151 de la provincia de Santa Fe, que es del 2010, que es la ley de mediación. En ese marco ocurre un hecho muy importante y por la cual fuimos convocados, donde 2 adolescentes, en realidad púberes de 13 y 14 años, inician una riña en un espacio público que era la plaza, donde una de las niñas, una escolarizada y la otra no, queda inconsciente y debe ser llevada a el hospital local. Y no solamente esto se dio en soledad, sino que hubo todo un curso de la misma edad, que participaron, filmaron y protagonizaron indirectamente ese hecho de violencia, esa situación de violencia. A partir de que empezó a circular en las redes este video, convocadas, empezamos a dialogar con el presidente comunal, a ver qué intervención podríamos realizar en relación a ello. Y lo primero que hicimos fue hablar con el juez de pequeñas causas, que no es abogado, pero sí mediador, para empezar a dialogar, a ver cuál era su percepción, cómo estaba viendo el conflicto acontecido, qué podíamos hacer, y lo enmarcamos en el sistema de protección local de niños, niñas, adolescentes, enmarcados en la ley 12697,
que adhiere a la ley 26061. En ese marco se convocaron a todas las instituciones, alrededor de 25 instituciones de la localidad, que conforman el sistema, para incorporar a la agenda pública esta situación de violencia y también otras situaciones que se estaban dando en las escuelas, en la escuela primaria, en los séptimos grados, y en el espacio público, en los horarios nocturnos, cuando los estudiantes, cuando los jóvenes salían a bailar o salían a recorrer la localidad. Simultáneamente, como el gobierno local es coordinador del sistema de protección local, se pidió tanto al hospital como a la policía que formalmente comentara o dijera qué intervenciones habían realizado. Y con mucha sorpresa nos dimos cuenta que el hospital no había registrado la situación y por lo cual no podía dar cuenta de qué prácticas sanitarias se le había realizado a la joven, y la policía, ubicada a unos 80 metros de donde sucedió el hecho, no había participado. Por lo tanto, eso también fue una señal de alarma de que el sistema estaba desarticulado, el sistema de protección local, y que al reunirnos y hablar con todos los referentes institucionales o los quienes estratégicos, nos dimos cuenta que no había capacidad instalada para gestionar o resolver los conflictos al interior de las instituciones. Por lo cual las instituciones frente a un conflicto lo que hacían lo sacaban fuera de la misma y no lo gestionaban. Entonces, en ese marco empezamos a trabajar, por una parte, con el juez de pequeñas causas, con los padres, con la familia de las niñas que habían sido protagonistas de este hecho, en una reunión donde se trabajó la percepción del conflicto, cómo veían el conflicto, qué había pasado con estas niñas, cómo ellos como familia vivían esta situación. Y en un segundo momento con las niñas, donde pudimos construir el conflicto y empezar a pensar cómo se podía, cómo podían trabajar ellas esto que había pasado, y cómo se podía dar ese proceso de reparación, de pedirse perdón, de verse en una situación de mejor convivencia entre ellas. Ahí nos dimos cuenta de que las familias tenían una situación de vulnerabilidad importante y por lo tanto fueron vinculadas al área social de la comuna y a los espacios de salud mental del centro de salud. Y una de las niñas que estaba, era desertora escolar, se la vinculó a un espacio de educación no formal como manera de contener a esta niña. La otra niña estaba escolarizada en una escuela privada. Por lo tanto, lo siguiente que hicimos, acordado en el marco del sistema de protección local, fue trabajar al interior de la escuela privada, donde primero se trabajó con los docentes, explicando lo que se quería hacer. Antes habíamos hablado con los padres, explicando la estrategia que íbamos a desarrollar, y con la anuencia de los padres, con el consentimiento de las niñas, con el consentimiento de los docentes, que a su vez actuaron de puente con el resto de los padres de los estudiantes, se hizo una capacitación con todos los docentes y luego se trabajó en una instancia más grupal con los estudiantes del resto de los años. Y lo que nosotros empezamos a trabajar en diferentes encuentros fue con todos los estudiantes de este primer año, incluimos la niña que no estaba escolarizada, con permiso de los mismos, y trabajamos en 3 encuentros que después nosotros, como dice Leti, nos dimos cuenta que eran círculos restaurativos. Se trabajaron varios encuentros, donde primero se trabajó toda la emocionalidad, qué había pasado, cómo ellos veían el conflicto, por qué se había producido el conflicto, cómo ellos se pensaban en esta situación, si ellos consideraban que había sido un hecho dañoso, que tenían que repararlo. Luego se trabajó todo lo que tiene que ver con la responsabilidad y las obligaciones de los adolescentes y la necesidad del cuidado y el autocuidado. Y en un tercer momento se trabajaron los acuerdos, en donde los estudiantes lo que hicieron fueron elegir 2 docentes
que después que ellos hicieron los acuerdos, estas docentes iban como a monitorear y a seguir este proceso de acuerdos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pudimos lograr esto, nos dimos cuenta que teníamos que fortalecer el sistema de protección local, institucional, y en ese marco lo que hicimos como Empatio fue, y junto con el gobierno local, fue presentar un proyecto en un programa que se denominaba Vínculos, que era un programa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, para formar facilitadores públicos. Y ese proyecto fue aprobado y se capacitaron 24 referentes institucionales como facilitadores, porque nos parecía importante generar capacidades instaladas en cada una de las instituciones para que cada una de las instituciones a su interior pudieran gestionar y transformar los conflictos, pero también pudieran pensarse en este sistema de protección local de derechos, trabajando en red y trabajando interinstitucionalmente. Cuando nosotros pudimos hacer esto y vimos el efecto sinérgico que tuvo en la comunidad, la creación del Centro de Mediación Comunitaria es como que fue uno de los resultados de este proceso. Se creó el Centro de Mediación Prejudicial, donde había mediadores de la localidad, en un espacio público, que era un espacio cedido por la comuna, pero también tenían como carga pública trabajar en mediación comunitaria. Entonces se empezó a trabajar la mediación comunitaria en la localidad, donde generamos algunos dispositivos, generamos un reglamento, un código de ética, y como había muy poquitos mediadores en la localidad, el siguiente paso fue el curso de mediadores, formar mediadores en la misma. De modo que pudiéramos tener absolutamente todos los actores para desarrollar estas prácticas. Tal como dijo Leticia, nosotros venimos trabajando en prácticas restaurativas y cuando empezamos a reflexionar y a fundamentar teóricamente nuestras intervenciones, nos dimos cuenta que la práctica había sido eminentemente restaurativa, que había tenido un efecto sinérgico, no solamente al interior de las familias que habían sido afectadas directamente, sino al interior de las instituciones y también en la mirada de los actores sociales acerca de cómo trabajar los conflictos con adolescentes, con niños y niñas, pero también cómo trabajar los conflictos con sus propios vecinos. Entonces, me parece que lo más valioso de la experiencia fue, de alguna manera, mostrar que en los pequeños espacios comunitarios, que articulando integralmente una estrategia multiactoral en sus diversos niveles y en sus diversos ámbitos, uno puede desarrollar una serie de prácticas de incidencia comunitaria y eminentemente reparadora, que reparó los vínculos, que restituyó los vínculos y que facilitó una convivencia saludable en la misma. Cualquier cosa quedo a disposición de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Isabela, por estas importantes iniciativas, por estas prácticas restaurativas. De alguna manera creo que estamos un poco en esto que es el nuevo paradigma, no del orden, sino de la gestión de la conflictividad. Un poco en palabras de política criminal es lo que se refiere un prestigioso autor, Alberto Binder, ¿no? En salir en materia de lo que es la policía tradicional, clásica, verticalista, en ir desarrollando una policía más comunitaria, más empática, de mayor prevención y de menos uso de la fuerza pública. También importante en esto porque muchas veces son sectores que pertenecen, en palabras de Roberto Saba, en lo que se llaman las denominadas desigualdades estructurales. Entonces es muy importante trabajar desde estos paradigmas. También algo de esto se está trabajando o se está empezando a tratar de diseñar desde los servicios penitenciarios de la provincia de Río Negro, con lo cual muy rápidamente voy a tratar de ponerlos en contacto.
Y finalmente, leyendo un poco la ponencia de ustedes, encuentro gratamente alguna mención a Humberto Maturana. Y a mí siempre me gustó una frase, una gran frase de Alberto Maturana, que dice que amar es dejar aparecer. Y en esto de dejar aparecer me parece que desde las instituciones se deben crear estos ámbitos de escucha activa, de posibilidades de sinergia, de co-construcción, de diálogo. Bueno, muy importante en estos tiempos de democracias constitucionales. Así que bueno, por razones de tiempo, muchas gracias por la ponencia, felicitaciones nuevamente. Le voy a ceder nuevamente la palabra a la licenciada Adriana Santagati para continuar con las presentaciones del resto de los expositores. Bueno, muchas gracias, Ariel. Felicitaciones a las expositoras que nos antecedieron. Vamos a avanzar entonces. Corresponde ahora presentar a la Asociación Civil Enfoques Humanísticos. Es una escuela humanística destinada a facilitar y promover aprendizajes colaborativos, procesos y proyectos orientados al desarrollo humano con alto impacto social, organizacional y comunitario. Desde el paradigma humanístico integrativo y el counseling como profesión de ayuda se abordan las problemáticas de las personas, grupos u organizaciones, centrando su enfoque de trabajo en los vínculos, considerando los seres humanos autónomos y libres con recursos para resolver sus conflictos. Los valores de aceptación, respeto, autenticidad, confianza e integridad constituyen el cimiento sobre el que esta escuela construye su modo de ser frente a la persona y su contexto. Dos de las personas que fueron cofundadoras de esta escuela, de esta asociación, nos acompañan en esta tarde. Una de ellas es Claudia Ceselovsky, es profesora de inglés y counselor certificada. Está abocada a lograr un mundo más amoroso, equitativo y solidario, cultora de la construcción colectiva del aprendizaje y la cultura colaborativa en pos de generar desarrollos humanos sustentables. También se encuentra Laura de la Torre, licenciada en Comunicación Social y counselor certificada, dirige proyectos organizacionales, sociales y comunitarios con el propósito de aportar valor y ayudar a las personas a que puedan encontrar satisfacción, su sentido de vida y disfrute en sus ambientes de trabajo. Propicia la vinculación cooperativa, colaborativa y respetuosa que contribuye al crecimiento y la concreción de las aspiraciones de cada uno. Bueno, el tiempo es de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que me apabulló escuchar todo lo que hacemos. En principio, queremos agradecer la invitación esta a formar parte fundamentalmente de una propuesta de construir paz. Esta una difícil tarea cuando nos cuesta acordar a los humanos hasta una definición de paz, ¿no? Vivimos ensayando definiciones que van hasta la negativa, la construcción de la no violencia. Pero nos asombra mucho y con mucho agrado la apertura que denota la propuesta de este cambio cultural hacia la justicia restaurativa, en contraposición a esa justicia conocida por todos, que aparece en la temprana humanidad como para poner orden. Un orden necesario, seguramente, pero no suficiente para el desarrollo de los valores que debieran, según nuestros criterios humanistas, marcar bordes necesarios para que nuestra sociedad, la tribu, el clan, la banda, la familia, no se desborde. Estos valores, desde nuestra comunidad, son propiciados y son la integridad, la honestidad, el compromiso, la solidaridad. Al decir justamente, el defensor lo nombró a don Humberto Maturana, necesitamos hasta rever el concepto de democracia, ya no como teoría política, sino como una filosofía de vida, como una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Y nos gustaría compartir, antes de profundizar en lo que traemos para ofrecerles, esta definición que nos propone don Maturana, que es nada más y nada menos que el deseo de
convivir honestamente en el mutuo respeto. Eso se lo dejamos y después cuando quieran profundizamos, porque don Humberto Maturana es uno de los grandes admirados nuestros contemporáneos, uno de los que nos va a ayudar a construir humanidades contemporáneas. Bueno, y vamos a partir de algunas coincidencias que vamos encontrando entre todos los expositores, casi todos abogados, mediadores. Nosotros venimos de una profesión del counseling, que es una profesión de ayuda, consultoría psicológica, una profesión muy nueva en nuestra Argentina, pero que fundamentalmente se basa en un enfoque, ¿no? En el enfoque humanístico integrativo. Preferimos llamarnos humanistas. Todos hablamos de que hay que cambiar el modelo, que hay que cambiar, o que estamos transitando un cambio de paradigma. Lau, creo que podemos hacer algún paralelo para entender mejor de dónde partimos, ¿no? Dale, buenas tardes. Bueno, yo no los puedo ver a ustedes porque veo el PowerPoint, así que me van a ir indicando si avanzo o no avanzo y si tiene claridad lo que vamos exponiendo. Bueno, como decía Clau, nosotros en esta ponencia nos queremos centrar en lo que son los contemporáneos. Maturana lo vamos a nombrar bastante, y también Andrés Sánchez Bodas, ¿sí?, que es el introductor del humanismo en Argentina y del counseling, y también hizo muchísimos aportes en Latinoamérica desde el humanismo. Y principalmente desde un enfoque que ahora vamos a trabajar, que es el enfoque centrado en la persona. Con lo cual, con los que les estoy comentando, tenemos muchas coincidencias. Acá Ariel nos comentaba que estamos en tiempos de transición, en tiempos de cambios, y un poco Adrián hablaba esto de que somos protagonistas de este profundo cambio cultural, y es un poco lo que queríamos representar aquí a partir de la escucha que tuvimos de las ponencias que fueron transitando. Podríamos hablar de un antiguo paradigma o un anterior paradigma, no sabemos si ni siquiera es antiguo, pero sí que estamos en una etapa de crisis de lo que veníamos percibiendo y hacia una transición hacia algo nuevo, ¿no? En las distintas ponencias que fuimos leyendo y escuchando, tenemos algunos disparadores como para resumir. Hablamos del paradigma médico, ¿sí?, esto del binomio salud-enfermedad hacia un nuevo paradigma orientado a la prevención, a la integración del ser como un ser biopsicosocial espiritual, ¿sí?, desde un sistema punitivo a un sistema restaurativo, desde una sociedad que nos ha presentado individualista y competitiva hacia una aspiración que tenemos de formar una cultura asociativa y colaborativa. La educación, que hoy en el contexto en el que estamos, tiene mucha visibilidad esto de las deficiencias o los quiebres que ha tenido el sistema educativo, como una educación en donde se ha propuesto la transmisión del saber más que establecer vínculos entre aprendiente y educador, y pasar a un aprendizaje significativo y a una construcción colectiva de este aprendizaje, ¿no? Desde un poder normativo y representativo, ya hablamos de las jerarquías, algo estuvieron hablando de eso, hacia una responsabilidad social, una participación ciudadana y un liderazgo cooperativo. Un poder, ¿sí?, que se ha manifestado a partir de la coerción y el miedo, ¿no?, y en poner los límites desde ese lugar hacia el intento de desarrollar una libertad con responsabilidad. Y en este marco también el concepto de esta sociedad individualista que también se ha basado en un utilitarismo y una cosificación, y pasamos a la necesidad de una humanización. Entonces, en este sentido, ¿sí?, como común encontramos denominador esto de humanizar las relaciones. Y nos preguntamos qué quiere decir esto de humanizar las relaciones, tanto que nombramos, pero principalmente cómo humanizamos las relaciones, ¿sí? Cómo es la propuesta concreta, y acá sentimos que desde el humanismo podemos realmente aportar muchísimo valor. Principalmente, entre todo lo que hablamos, lo que nos ha faltado, ¿sí?, identificar es cuál es el concepto antropológico, cómo vemos al hombre hoy.
Desde el humanismo nosotros consideramos que la persona, y acá hago un hincapié principal en la importancia del lenguaje, porque el lenguaje construye nuestra realidad, construye nuestra cultura, y no es lo mismo hablar de persona que hablar de recurso humano, de elemento humano, de capital humano, ¿sí? Donde volvemos de alguna manera, sin darnos cuenta, a cosificar a este ser siendo. Entonces, bueno, desde nuestro concepto de ser persona, esta persona que es biopsicosocial espiritual y que ya vamos a ver está atravesada por distintas variables en construcción, nosotros consideramos que esta persona tiene los recursos internos necesarios y suficientes para resolver sus propias problemáticas y desplegar su potencial, ¿sí? Entonces, bueno, Clau, ¿querés profundizar un poquito más de qué se trata esta visión antropológica? Porque una de las cuestiones que necesitábamos era pasar a la siguiente. Aquí está. Lo que necesitábamos es saber si podemos coincidir en partir de nuestra visión de persona. Nosotros consideramos a la persona de una manera positiva, no por buena, no creemos que sea buena la persona naturalmente, positiva en términos que tiene todos los recursos como para poder desarrollar en la medida que se den las condiciones necesarias y suficientes, decía un psicólogo de los años 30, Carl Rogers, que es considerado uno de los padres del humanismo. ¿Y cuál es la base política de este enfoque? La tendencia actualizante. La tendencia actualizante es un motor, una energía inherente a todos los organismos vivos que nos hace desarrollar y nos hace protegernos y nos hace poder desplegar todos los organismos vivos. Pero es de aquí que en los seres humanos, en estos mamíferos de la especie humana, esa tendencia actualizante tiene una característica particular, y es el hecho de que esta naturaleza que desarrolló un frontal reflexivo, un aparato de fonación, un pulgar articulado, hace que seamos los únicos mamíferos que podemos reflexionar sobre nosotros mismos. A veces parece extraño, parece que nos olvidamos de utilizar esta capacidad reflexiva, pero que la tenemos, la tenemos. Y un poco la propuesta nuestra es siempre volver a utilizar esto. Entonces, vamos a basar nuestra visión de hombre, visión de ser humano, en esta tendencia autoactualizante, tendencia a la autoactualización. ¿Podemos seguir, Lau? Sí. Bueno, acá venimos con, como para hacer una síntesis de esto, con algo que nos sintetiza Andrés Sánchez Bodas, tomando a Carl Rogers, ¿no? Las personas somos positivas por naturaleza, no buenas, sino positivas. Está latente el deseo de crecer y desarrollarnos, y esa es nuestra meta vital. Desde ese lugar. La realización de esta visión antropológica sería una meta en sí misma. Y que ya lo decía Maslow con el concepto de hombre de autorrealización, digamos, de que los humanos aspiramos a la autorrealización. Pero esto se da si se dan las condiciones. ¿Sí, Clau? ¿Cómo vemos los humanistas a la persona? Y bueno, digamos, contemplamos distintas dimensiones, y en esto quiero ser sintética, si no va a ir a un nivel de profundización muy grande, en donde nos impacta y nos configura nuestra parte biológica, psicológica, familiar, social, político, cultural, espiritual, dentro de un espacio y tiempo particular, ¿sí? Esto son las condiciones y son las variables y las dimensiones que nos va a atravesar, pero a su vez este atravesamiento nosotros también vamos a volver a aportar a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Entonces es un ida y vuelta, ¿sí?, que hace a esta evolución también social. Continuamos. Entonces, desde el humanismo nosotros trabajamos con la persona. Y remarcamos la palabra con porque
es la persona la que va a hacer el trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a ser facilitadores para que la persona trabaje sus problemáticas, su sentido de vida, su potencial, y acá comienza la persona en su proceso de autoexplorarse, conocerse, reconocer este sentido de vida, pero a su vez elegir y decidir con libertad y responsabilidad. Un proceso que no es fácil, ¿sí? Y tenemos nuestras bases filosóficas, ¿sí?, en la fenomenología y el existencialismo, y es desde allí que, como comentaba Claudia, a partir de nuestro proceso de autoactualización vamos a realizar una resignificación presente. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo hemos visto en otras ponencias con el concepto de aquí y ahora. El pasado hecho está, ¿sí? Pero a partir de esta resignificación presente, que es de hecho restaurativa, podemos generar nuevas posibilidades de ser y hacer. Y eso para nosotros es significativo, ¿no? Entonces, donde puede aparecer un nuevo sentido, construir una nueva realidad y, en definitiva, establecer una nueva esperanza de vida y una nueva esperanza social. Entonces nos preguntábamos cuál podía ser nuestro aporte desde el humanismo en esta profunda cambio cultural que requiere modificar la visión de la justicia a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y acá viene algo que también acaba de decir el defensor, Ariel. Porque para nosotros humanizar es amar. Y es un amar lleno de contenido. Nuestra sociedad posmoderna se ha caracterizado por vaciar de contenido las palabras. Y nosotros estamos en una firme cruzada para llenarlas de contenido nuevamente. Amar es nada más y nada menos que reconocer a un otro. Según Carl Rogers, considerarlo positivamente a ese otro. Según Maturana, dejar aparecer al otro y que ese otro aparezca como un legítimo otro. Así que, Ariel, estamos en línea absoluta contigo con respecto a este pensador, a Maturana, que es un pensador contemporáneo que creo que va a tener mucho para legarnos. Y como nosotros no podemos intervenir, por supuesto, en todo lo que tiene que ver, trabajar directamente sobre el análisis de la gradualidad de los hechos que serían factibles de ser sometidos a la justicia restaurativa, ni participar del hecho jurídico en sí. Lo que sí pensamos que podíamos aportar es generar programas para todos los profesionales que estuvieran involucrados en el hecho jurídico. Y nuestros programas tienen que ver con crear condiciones para el cambio vincular y social que ameritan estas nuevas formas o este deseo de una nueva forma de relacionarnos. Y nosotros los centramos en 3 actitudes fundamentales. La congruencia, que la congruencia muchas veces se confunde con coherencia, tiene sutiles diferencias, pero la congruencia en sí misma es la autenticidad, la genuinidad, primero con nosotros mismos y luego hacia el afuera. La escucha empática, primero activa y luego empática, de la que hay cantidad de tratados. Nosotros estamos tratando de profundizar en ya partir hacia una escucha comprometida, que implica un estar presente mucho más firme. Y la tercera actitud, que es la que ponemos en juego acá y relacionándola con la justicia restaurativa, es la aceptación positiva incondicional. Para cortar le decimos API. ¿Seguimos, Lau? Sí. Bien. Un poco para tomar desde la restauración, ¿no? ¿Cómo hacemos la vinculación? ¿Cómo vinculamos esta aceptación, esta API con la restauración? Y restauración, bueno, etimológicamente tiene una raíz latina que significa reparar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Y desde ahí
vamos a tomar, porque desde el humanismo la estimación tiene que ver con dar valor a algo o a alguien, tener afecto por alguien. Validar al otro, en tanto ese otro es un otro legítimo. Confiar en los recursos de ese otro, ya va a ponernos en un plan de igualdad. En un plan de igualdad, y ese plan de igualdad, a partir de la aceptación positiva e incondicional, a partir de trabajar desde nuestro marco de referencia, nos va a obligar, de alguna manera, a salir del campo de los juicios moralizantes, entendiendo los juicios moralizantes como estigmatizantes y que colaboran a ese terrible flagelo, a la pandemia de la discriminación en la que estamos inmersos, y que no sé si no sería casi tan grave como el COVID-19 que ha atacado a la humanidad toda. Pero en definitiva, esa es la principal relación, poder profundizar en un trabajo interno de buceo interior, con todos los actores que intervienen en un acto jurídico, y hasta les diría yo, desde la formación de los abogados. Creo que es un aporte interesante que desde nuestro modelo y desde el humanismo tendríamos que empezar a discutir y a profundizar. Y Seguimos, que esto Laura. que esto no quiere decir que no tengamos preconceptos establecidos, sino se nos desdibujaría nuestra congruencia, o que no tengamos juicios de valor, ¿no? O algún posicionamiento, sino que justamente, como decía Claudia, es poder desprendernos de esto, de los juicios moralizantes, ¿sí? Para dejar de etiquetar, de clasificar al otro, de ponerlo en determinados lugares, de estigmatizarlo, y de marcarlos para toda la vida. Principalmente muchas ponencias estuvieron hablando de lo que es el penal juvenil, la juventud, ¿no? El desarrollo de la adolescencia y la juventud, que es una etapa clave para el desarrollo de la personalidad, y a partir de lo que ellos construyan en términos de su autoconcepto, es hacia allí donde van a dirigir sus conductas. Entonces creemos que tenemos una oportunidad increíble para trabajar desde este lugar el acompañamiento, ¿no? Desde una justicia que sea restaurativa y desde un acompañamiento desde estas características, ¿no? Aclarando, Laura, perdón, aclarando sí, una vez más que la ausencia de juicio moralizante no implica bajo ningún concepto la aprobación de ninguna conducta de quien tenemos frente a nosotros. Simplemente nos implica esa acogida incondicional de, desde la esencia de ese otro como un legítimo otro y como un ser humano. Como seres humanos, desde nuestra postura, nada de lo humano nos es ajeno. ¿Continuamos? Respetando al otro, respetando las diferencias, ¿sí? Y considerarlo, como habíamos hablado anteriormente, como un legítimo otro que nos traía Maturana, con dignidad, que es una palabra también importante a tener en cuenta. Y acá hacíamos una asociación, como una reflexión también, un disparador, para asociando la aceptación con la violencia, ¿no? La aceptación viene a dar respuesta a la violencia. Entonces, alguna reflexión a la que llegamos es que si recibimos a un otro desde esta hospitalidad, ¿no? Tal cual es, respetándolo en las distinciones, en las diferencias, considerándolo como un legítimo otro, para nosotros es sin duda el comienzo, por lo menos, de un relacionamiento que no implique desigualdad, asimetría de poder, cosificación, anulación, rechazo, exclusión, en síntesis, violencia, ¿sí? Y nos gustaba acá extraer un párrafo de un capítulo del Manifiesto Humanístico de Andrés Sánchez Bodas que plantea:
Todo asesinato implica que el asesino, por lo menos en el instante en que ejecuta el acto de asesinar, se distancia de ese semejante y no lo considera tal, sea por la causa que fuere, en simples palabras, lo cosifica, ¿sí? Y un poco esto en las formaciones sobre justicia restaurativa hablábamos esto, ¿no? De lo que tiene que hacer el delincuente en muchas situaciones, esto de la mirada, correr la mirada. Recuerdo que habíamos trabajado con Helio y en las exposiciones que habían dado, bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con que se necesita cosificar y salir de este lugar de considerar al otro como un ser humano para poder generarle un daño al otro. Bien, se nos va acabando el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Alguna síntesis. Nosotros, bueno, estas actitudes en las cuales trabajamos, que son actitudes vinculares, hacen que primero trabajemos en el nosotros. Por allí habíamos leído, y en la historia leemos el concepto de otredad, y nosotros preferimos hablar de un concepto que es nostridad, y como lo llama Andrés Sánchez Bodas, nosotrear, ¿sí? Porque es a partir del vínculo que nosotros somos en relación a un otro y nos vamos configurando y nos vamos haciendo en el camino. Y es a partir de este vínculo y de estas condiciones que se genera un espacio de seguridad, ¿sí? Para que la persona pueda desplegar realmente su potencial y su desarrollo y que se puedan establecer una comunicación, ¿sí? Orientada hacia la paz, y como también por la contrapartida que hablamos anteriormente, sea menos violenta. Por aquí hablábamos continuamos. Libertad y responsabilidad, una serie de conclusiones, no sé cómo estamos con el tiempo, Juli, si estamos bien o no con el tiempo, pero esto es un resumen principalmente de lo que planteábamos. Tiene que ver con el humanismo, esta visión antropológica, la importancia del lenguaje, ¿sí? Porque si no tenemos alguna cuestión, un metalenguaje común y un concepto antropológico común, por allí se disgregan los esfuerzos, ¿no? Entonces nos parece importante marcar las bases de coincidir en estas cuestiones y después ir armando las distinciones. Fundamentalmente, y anda adelantando un poquito, pasa a las conclusiones, sí. Lau. Sí. Fundamentalmente, en estos encuentros, la posibilidad de trabajar transdisciplinariamente para poder llevar toda esta teorización a prácticas concretas y reales. Nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia, tomo esto, Clau, en nuestra experiencia como formadores desde hace mucho tiempo, que por supuesto las teorías que traen modelos y traen metodología son fascinantes para poder estudiar, para poder adentrarnos a reflexionar, y podemos hacer fácilmente las dinámicas en los encuentros, pero a la hora de la realidad, de lo concreto y la cotidianeidad, es muy difícil, y con los tiempos que tiene la comunicación y el vínculo y el ida y vuelta, por ejemplo, hacer los 8 pasos de la comunicación, hacer los 4 pasos que nos promueve la CNB, es decir, nosotros apostamos a más allá, ¿no? Por eso el tema actitudinal. Si bien se ponen en juego estas metodologías en los cursos, en las capacitaciones, y para que podamos reforzar las actitudes, vamos a cuestiones más profundas de cambio, y que este estilo de vida, este ser y estar y estas actitudes incorporadas hagan a un cambio vincular real que vaya hacia un cambio cultural y social. Bueno, y les dejamos, creo que estamos bien en tiempo, no, al menos no nos mostró el semáforo amarillo Roxana. Como un ejercicio, la ponencia la van a encontrar en los sitios que les mencionaron antes nuestros presentadores. Perdón, ya estamos excedidos, si quieren ir redondeando, yo me mostré los cartelitos, lo que pasa es que no sé si me ven. Así que si quieren ir redondeando les agradecemos. Bueno,
Los dejamos con esta frase para finalizar, para que se lo lleve cada uno de ustedes si la quiere incorporar de regalo. Como una síntesis, cada vez soy más un arquitecto de mí mismo, soy libre de querer y elegir. Puedo, a través de aceptar mi individualidad, ser más de mi singularidad, más de mi potencialidad. Esto nos dice Carl Rogers. Bueno, y estamos abiertas a las consultas que puedan surgir. ¿Algo más, Clau? Muchísimas gracias. No, como un ejercicio simple, ahí vi el cartelito, Roxana. Empiecen a practicar los pronombres, a conjugar verbos con los pronombres arrancando por el nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Laura. Realmente mucho para compartir, mucho para aprender. Realmente es un gusto escucharlas. También un poco lo importante que es brevemente, ¿no? A modo de reflexión, estas co-construcciones, como lo ponía anteriormente Leticia también, que se vienen realizando desde abajo hacia arriba, de manera horizontal, en red y demás, y desde la práctica, ¿no? Fundamentalmente para las nuevas generaciones. De esta ponencia también creo que es muy importante, bueno, rescatar el enfoque humanístico tan necesario en estos tiempos actuales, y también la construcción a partir de las palabras, ¿no? Muchas veces nos encontramos, para quienes trabajamos en ámbitos del Poder Judicial, con palabras que son propias no de la era del conocimiento, que es la que ya empezamos a transitar, sino que son propias de palabras de la era industrial, es decir, nos encontramos con los operadores del servicio de justicia como si fueran piezas de una maquinaria, de un engranaje, donde los recursos humanos son gastos y no son inversiones, donde nos encontramos con sistemas acusatorios y adversariales, es decir, que estamos muy lejos de una práctica de construcción, de alguna manera de sanación, restaurativa y demás. De manera alguna no nos cabe duda que a partir de las palabras se va construyendo un camino de transformación, tanto individual como social, ¿no? También creemos en esto que hablaba Maturana, de generar los nichos ecológicos que permitan el potencial para que cada ser humano pueda encontrar su rol dentro de la sociedad, fundamentalmente para aquellos sectores que se encuentran excluidos, que como decíamos son productos de desigualdades profundas y estructurales. Así que también esta cuestión, el aporte para pensar un nuevo concepto de democracia, una democracia que no puede ser concebida si no estamos en el otro, si no estamos en la inclusión, si no estamos en la sanación. Así que realmente es un gusto escuchar estas ideas, es un gusto los encuentros, que son muchas las personas que de alguna manera están pensando y están tratando de diseñar nuevos ámbitos y nuevos diseños de gestión y de aplicación de normativas, tanto jurídicas como administrativas. Me quedo también con la palabra metanoia, ¿no? Que ustedes la deben conocer muy bien, esto de la palabra griega que hablaba del aprendizaje transformacional, que tiene que ver también con las prácticas restaurativas, con los conceptos de mediación en términos de asociación, de transformación, de construcciones narrativas circulares y demás. Así que bueno, brevemente porque estamos un poco excedidos de tiempo, nuevamente la palabra a mi querida amiga Adriana, como para continuar con el resto de los expositores. Bueno, muchas gracias, Ariel. Corresponde ahora darle la bienvenida desde Colombia a Lácides Hernández Álvarez, quien se va a referir a prácticas de justicia restaurativa en cárceles y en comunidades afectadas por la violencia armada, por el conflicto armado en Colombia, que todos conocemos. Lácides Hernández Álvarez es presidente de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, seguidor de Jesús desde los 20 años de edad, ha estado vinculado con la Confraternidad Carcelaria de Colombia durante los últimos 28 años, es teólogo de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico
de Colombia también, tiene una maestría en desarrollo con énfasis organizacional y gerencial de la Universidad Pontificia Bolivariana, recibió el título de honoris causa de la Escuela de Capellanía y Liderato de Colombia en el año 2006, fue premiado como pregonero de paz por la Asociación Internacional de Periodistas y Comunicadores Cristianos, ACIPEC, en el Congreso de la República en el año 2003. También fue galardonado con el Premio Corazón de León en el año 2015 en Leonberg, Alemania, por su dedicación a la reconciliación entre víctimas y victimarios en los últimos 15 años. Ha diseñado los programas como comunidades restaurativas que ayudan a excombatientes de las FARC, exmilitares y víctimas a encontrarse para el perdón y la reconciliación. Bienvenido, Lacies. Lacies, ¿estarías en conexión? Sé que estaba con problemas de conexión. Quizás alguien de informática nos lo puede chequear. Entonces le pido a alguien de la parte de sistemas, se puede chequear el acceso de las IDES, y mientras tanto les voy recordando que pueden dejar preguntas, pero que también vamos a poner en el chat los mails de contactos de los disertantes para que puedan, si quieren hacerles alguna pregunta directa o también el del Congreso, puedan hacerlo a través de esa vía. Las IDES nos dice que nos está escuchando. Quizás chequea si tenés el micrófono abierto, porque nosotros no estamos escuchando. Aprovecho también mientras tanto para recordarles que las ponencias ya están subidas a la página tanto de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe como a la Defensoría General de Lomas de Zamora, porque varios lo han preguntado en el chat. Y esto va a quedar todo grabado, incluso por si saben de alguien que lo quiere ver, que no pudo o se les cortó en algún momento, van a tener la grabación en las páginas de ambas defensorías y también en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ahí me dice Lacies que tiene problemas con el micrófono. Me gustaría si alguien de sistemas, Lisandro, quien esté, nos puede dar una mano. Si quieren, mientras tanto, alguno de los otros ponentes, hola. Si te parece. O alguno de los coordinadores aprovechar para hacer una reflexión. Sí, yo estoy intentando ver si alguien nos da una mano con esto. ¿Qué está pasando? Muy bien. Me quedo con una reflexión a partir de escuchar las ponencias anteriores y hemos en distintos momentos escuchado referirnos a la cultura. Hemos dicho hay que aportar a la cultura de la convivencia. También en algún momento se escuchó decir trabajamos por la construcción colectiva de la cultura de la paz. Y entonces creo que tal vez amerita que podamos entender de qué se trata la cultura cuando a ella nos referimos. Y en este sentido me gustaría leer la definición que ya hace unos cuantos años incorporó la UNESCO como concepto de cultura. La cultura para la UNESCO es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social
y ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es decir, la cultura le da la posibilidad al hombre de reflexionar, al hombre, a la mujer, a las personas, de reflexionar sobre sí mismo. Es la cultura la que nos hace especialmente humanos, críticos, racionales y, por supuesto, éticamente comprometidos. Entonces, tomar la cultura como forma integral de vida es lo que nos permite, o diría yo, son los cimientos sobre los que hay que construir la cultura de la paz. No sé si cómo estamos con los tiempos y si les pudieron comunicar. No me estoy pudiendo comunicar, pero ahí veo que se ha reconectado. Vamos a intentar, Lacides, si nos estás escuchando y podés probar ahora tu micrófono. ¿Me escuchan ahí? Qué gusto. Se está acoplando, quizás tenés dos sistemas abiertos. No creo. Sí, habría como un sonido que se acopla. ¿Ahí me escuchan? Sí. A ver, sí, intentamos. ahí te escuchamos. Ok, qué pena con tanto problema técnico. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque sé que perdimos un poco tiempo. Simplemente quería decirles dónde me inspiro yo en este tema de las prácticas restaurativas. Realmente se remonta al año 1999, cuando en Sofía, Bulgaria, tuve la oportunidad de escuchar la historia de aquella niña que se convirtió luego en una activista vietnamita canadiense, conocida en el mundo por ser la niña del napalm, de la guerra de Vietnam, quien aparece en una famosa fotografía tomada por un periodista llamado Nick Coote, que dio la vuelta al mundo y fue galardonada con el premio Pulitzer. Bueno, Phan Kinh Phuc se llama esa niña y tuve el privilegio de escucharla por primera vez en Sofía, en un auditorio donde había más de 1000 personas, y su historia me inspiró porque ella pudo perdonar y de alguna manera reconciliarse con algunos de las personas que tuvieron que ver con ese bombardeo. Y esa historia, cuando yo regresé a Colombia, le estoy hablando de 1999, pensé que la justicia restaurativa era una de las, por lo menos de las esperanzas que se podrían abrir aquí en el país. Y en el año 2003, con esa historia que me impactó demasiado, tuve la oportunidad, el privilegio de organizar en Colombia por primera vez un seminario sobre justicia restaurativa en el marco de una reforma constitucional que estaba ocurriendo en el país, pero de lo cual yo no tenía ni la menor idea. Y era la reforma al acto legislativo 2003, o sea, del año 2003, acto legislativo 03 del 2002. Ese acto legislativo le abría por primera vez en Colombia un marco jurídico para la justicia restaurativa. Y allí luego descubrí que habían incluido en el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del año 2004, unos 9 artículos dedicados a la justicia restaurativa. Y lo que más me llamó de aquella ley es que uno de los artículos decía que ninguna confesión que ocurriera en el marco de un proceso restaurativo podría ser utilizada como elemento de prueba para luego abrirle nuevo proceso a esa persona. Entonces yo con ese artículo, como mi trabajo se enfocaba en las prisiones,
logré convencer a muchos privados de libertad de la importancia que tenía encontrarse con víctimas y que ellos escucharan las historias de las víctimas y ellos también pudieran contar su historia. Y obviamente su historia de crímenes, porque les estoy hablando de una ciudad como Medellín, donde aquí pues fue donde nació lastimosamente lo que llamamos vulgarmente como sicariato, que es la modalidad de asesinar a otra persona de manera sorpresiva. Aquí en Colombia eso fue prácticamente, ya se convirtió en parte de nuestra cultura, de sorprender a otro y hacer quitarle la vida. Entonces, a raíz de eso, pues yo me vinculé con una universidad cuando hice mi maestría, propuse como proyecto de tesis la justicia restaurativa, su implementación y aplicación en el contexto colombiano. Entendiendo el contexto colombiano, ustedes saben, le estoy hablando del año 2003, que es cuando se sube el gobierno que viene a acabar con la guerrilla y que utiliza, por supuesto, medios de guerra, que fueron los momentos más difíciles que vivimos en el país. Y yo no digo que eso no era necesario, parecía que en aquel momento esos métodos de violencia parecía que fueran necesarios porque el país estaba en una situación muy difícil. Bueno, en ese contexto, llevar víctimas a una prisión para hablar de justicia restaurativa en un país que se acostumbró a solucionar los problemas por medios de violencia, ustedes se pueden imaginar lo que eso significaba. Pero desde el 2004 para acá, estamos hablando ya de 16 años de experiencia, realmente a mí me inspiró mucho ver que el resultado restaurativo en estos encuentros era realmente impresionante, motivador, uno ver cómo una víctima podía allí frente a frente contar su historia de dolor frente a los victimarios que se quedaban sorprendidos y ellos mismos comenzaron a ser muy impresionados, muy impactados por las historias de dolor que muchas madres, padres podrían narrar en esos encuentros. Entonces, aquí hubo una serie de reformas que fueron poco a poco acuñando y fortaleciendo este trabajo que por primera vez nos abría a nosotros este camino. Y ese seminario de justicia restaurativa en el año 2003 fue clave porque lo hicimos en un convenio con el sistema de prisiones y una universidad muy reconocida acá, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. Y esa unión, ese convenio, nos permitió no solo organizar ese primer seminario, sino que luego nos abrió las puertas para poder desarrollar prácticas restaurativas en las prisiones. Porque obviamente el sistema de prisiones ahora no se podía negar después de escuchar en qué consistía la justicia restaurativa y esos lazos de amistad que ocurrieron durante el seminario nos permitió a nosotros encontrar por lo menos esa puerta abierta para llevar víctimas a la prisión, que como le digo, en aquella época era una locura pensar llevar a una víctima de homicidio, a una persona que había estado secuestrada a una cárcel, a encontrarse con victimarios. No, este hombre está loco. Me trataron de loco muchos guardianes, muchos custodios de prisiones, pero cuando empezaron a notar el impacto que estaba ocurriendo con las víctimas, que muchas salían llorando, pero no tanto del dolor que habían experimentado en el pasado, sino del descanso que sentían por primera vez de poder narrar y contar sus historias que les marcó su vida. De manera que, y además de eso, pues en las cárceles había muchos conflictos también. Yo recuerdo que había un prisionero que lo tuvieron que encerrar en un calabozo porque en ningún otro lugar de la cárcel lo recibían. Y me acerqué al director de la prisión y le dije, bueno, nosotros tenemos la experiencia de encontrar víctimas con victimarios. ¿Por qué no sentamos a este interno con los demás de los otros patios y buscamos de alguna manera solucionar el conflicto? Y logramos ese proceso donde también participaron algunos funcionarios de prisión y logramos reintegrar a este prisionero que estaba aislado
y fue recibido en un patio después de todo un proceso de aplicar, por supuesto, las prácticas restaurativas. Y como les digo, aquí han habido una serie de reformas, la ley 497 del 99, que reglamentó el artículo 116 sobre justicia y paz, la ley 975 de 2005, que fue denominada Ley de Justicia y Paz, que tuvo que ver con la reincorporación de los grupos de autodefensas también en un proceso de paz, la ley 1098 del 2006, denominada Ley de Infancia y Adolescencia, que es riquísima en justicia restaurativa. Entonces, todo esto nos fue abriendo a nosotros un panorama para ir desarrollando prácticas restaurativas en prisión, pero luego, con motivo del proceso de paz que se firmó en el año 2016 con la guerrilla de las FARC, decidimos implementar un nuevo programa que lo denominamos comunidades restaurativas. Y ese programa consiste básicamente en encontrar a las comunidades que fueron víctimas de la guerra, sea del ejército, sea de la guerrilla o incluso de las antiguas autodefensas. Nosotros intervenimos en esta comunidad mediante un proceso que nos permite elaborar 3 componentes. Uno de reconciliación, que es a través del encuentro de esa comunidad con excombatientes de FARC o con exmilitares, que algunos de ellos están todavía privados de libertad, pero que gozan con la fortuna de que ellos pueden salir de la prisión y ir a participar de estos procesos. Y también hemos desarrollado ese encuentro con ese componente de encontrarse víctima-ofensor en el marco de un segundo componente que tiene que ver con una reparación, pero una reparación simbólica, donde nosotros podemos trabajar arreglando un parque, pintando una escuela o construyendo escuelas o arreglando una calle, en fin. Hay una cantidad de actividades alrededor como un ejercicio práctico donde los ofensores de alguna manera pueden reparar, así sea de manera simbólica, a las víctimas. Y obviamente esto concertado con la comunidad que fue víctima. Y un tercer componente es un componente productivo que tratamos de dejar siempre en el marco de estos procesos para que las comunidades que participan también puedan de alguna manera mejorar su economía a través de proyectos productivos. Entonces, yo les estoy haciendo aquí un resumen muy concreto de lo que venimos haciendo durante todos estos 16 años. Hace poco creamos un centro de justicia y práctica restaurativa juvenil que está enmarcada precisamente a reconciliar a los adolescentes que están en conflicto con la ley, con aquellas personas a los que ellos ofendieron, en un convenio que tenemos también en camino con la Fiscalía de Menores y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A la par de eso, pues la confraternidad carcelaria está muy unida a lo que es la rama judicial en Colombia, acompañando también unos proyectos que viene desarrollando la rama judicial, porque aquí se está buscando que la justicia restaurativa sea reconocida en Colombia como una ley. De manera que lo que les puedo decir es que yo soy un apasionado de la justicia restaurativa, enamorado de las prácticas restaurativas a través de todos estos procesos que, gracias a Dios, hemos podido dar a conocer. Hemos sensibilizado jueces, fiscales, hemos sensibilizado policía comunitaria, a la misma comunidad, hemos interactuado de alguna manera con el sector académico, con universidades, y aquí vamos creciendo en esta experiencia de poder ver, reconciliar a víctimas y victimarios. Y lo que a mí más me gusta es que cuando yo conozco un caso que me cuenta alguien de una víctima o de un ofensor, inmediatamente yo estoy pensando cómo desarrollar un encuentro entre esa víctima con su ofensor. Y así fue como hemos podido tener por fuera, cuando ocurren esos casos, yo inmediatamente los asumo y los llevo a la práctica. Por ejemplo, hace poco logramos reconciliar a una señora que le mataron al esposo con la persona que lo hizo. Y esa persona nunca fue a la cárcel porque supuestamente fue en defensa propia. Pero hicimos un proceso de reconciliación y hoy por hoy ese victimario está ayudando a esta familia, patrocinándole, por ejemplo, el estudio a la hija menor de esta señora como una forma de él reparar el daño que le ocasionó a esta familia.
que es ya la justicia restaurativa, viéndola en el resultado restaurativo. Ayer, por ejemplo, me llamaba esa señora y me decía, ya yo le digo a este hombre, lo llamo compadre, y compartimos semanalmente, estamos hablando, y yo estoy muy contenta porque él ha asumido la responsabilidad de pagarle los estudios universitarios a mi hija. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en materia de justicia restaurativa. No me quiero tomar más tiempo porque sé que el tiempo que perdimos y que el tiempo que ustedes manejan también es muy corto. Así que agradezco este espacio que ustedes me han facilitado para contar un poco de esta experiencia. Muchas gracias, Lácides, realmente enriquecedora y conmovedora la experiencia colombiana, creo que también tan importante y tan determinante en estos tiempos actuales, ¿no? Donde vemos muchas veces en materia de política internacional cómo desde algunos sectores se fomenta a veces la separación, alguna doctrina del odio y demás, y cómo también hay movimientos muy importantes desde la práctica de la experiencia que va promoviendo una cultura de paz desde resultados concretos. Indudablemente hay mucho para hacer, hay mucho para sanar, hay mucho para gestionar, y siempre experiencias como la que recién acabas de referir realmente sirven a modo de guía, a modo de brújula, a modo de saber que es posible empezar a construir un mundo distinto, un mundo mejor, y como decíamos hoy, fundamentalmente respecto a las nuevas generaciones, ¿no? A modo de conclusión, al menos de nuestra parte, con Adriana, me quedo también con la ponencia un poco que hicieron Claudia y Laura, muy importante respecto también de las terminologías, de los lenguajes. Muchas veces en nuestros ámbitos nos encontramos con organigramas donde todavía tenemos, digamos, los servidores de justicia son oficiales principales, son escribientes, tienen jefatura de despacho, es decir, una terminología, si se quiere, verticalista, castrense, que de alguna manera no se condice con los nuevos tiempos de oralidades, de escucha activa, de ámbitos donde no se cosifique a la persona que va a pedir y que quiera tener acceso a justicia, sino que son propias de otros paradigmas. Entonces también desde ahí, desde la práctica, tenemos que empezar a construir, a gestionar, a desde esas palabras empezar a hacer cuestiones y diseños, tanto en materia jurídica sustancial como también procedimental distinta. Y también, bueno, rescato esta cuestión. Sí, perdón. Bueno, nada, perdón, pensé que alguien estaba hablando. Y finalmente también esta cuestión de las primeras exponentes, donde se aludían a prácticas concretas de co-construcciones horizontales desde abajo hacia arriba, lo cual nos parece muy importante. De mi parte, realmente muchas gracias nuevamente por la invitación. Le cedo nuevamente la palabra a mi querida amiga Adriana Santagati, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, y quedamos obviamente a disposición y siempre en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Por supuesto, hacerme adherir a los agradecimientos a este espacio, a la posibilidad de generar estos encuentros que nos permitan pensar que las cosas pueden ser diferentes. Como yo decía hace un momento, y cuando me referí al concepto de cultura, es justamente porque cuando hablamos de la cultura de la paz tenemos que pensar en este concepto amplio, antropológico, inclusivo, que va mucho más allá de que lo que son las bellas artes y las expresiones artísticas. La verdad es que pensar a la cultura como una forma integral de vida, desde ese lugar construir la cultura de la paz, implica para nosotros organizar la vida de una manera que nos permita vivir en armonía con nosotros mismos,
con nuestros semejantes y también con nuestro entorno. Vivir en paz como derecho individual y como derecho colectivo, sin lugar a dudas, creo que es la piedra angular de los derechos humanos, y para poder lograrlo necesitamos justamente de estas prácticas que nos permitan encontrar, o estas prácticas, estas herramientas que nos permiten encontrar soluciones a los conflictos de la vida cotidiana. Así que, bueno, sin más, por supuesto que agradecer especialmente al doctor Raúl Lamberto, a Eleonora también, a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, también a la Defensoría General de la provincia de Buenos Aires, y bueno, cederle, creo que está el doctor Lamberto, es un querido amigo, así que, bueno, me tomo el atrevimiento, Roxana, de presentarlo también y cederle la palabra a él. Perdón, no se encuentra el doctor Lamberto en este momento conectado, seguramente gustoso y agradecido por este panel. En este momento justo no está en conexión, así que bueno, no contamos en este momento con la presencia, pero cumplo desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que integro en transmitirles el agradecimiento y sobre todo destacar la excelencia del panel, experiencias muy interesantes. También muchísimas gracias a los coordinadores de Río Negro, y destacar qué interesante, ¿no? Todas estas experiencias, también quienes hicieron ponencias para el Congreso, ponerse a escribir, dar el tiempo en compartir, esto un poco que decía al principio, da esta posibilidad de generar nuevas teorías, ponernos a reflexionar juntos y colectivamente, y que también esto pueda justamente redundar en políticas públicas, y del enriquecimiento mutuo se pueden, ¿no?, tomar nuevas ideas, y creo que hay mucho lugar para construir. Agradecidos entonces a las ponencias y también a las cosas que hacen, ¿no? Agradecer todas esas acciones pacificadoras del mundo. Muchas gracias nuevamente, y muchas gracias también a todos los participantes, a todos quienes se conectan. No quiero dejar de recordarles que las ponencias las pueden encontrar en la página de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y en la página también de la Defensoría General de Lomas de Zamora, donde también van a estar las grabaciones, y las grabaciones, para que algunos decían que no podían escuchar bien o se han perdido una parte, también los problemas de la conectividad también las van a encontrar en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. También quiero aprovechar para invitarlos al próximo jueves en el mismo horario. Van a poder escuchar una nueva jornada de reflexión sobre pedagogía para la construcción de una cultura de paz y justicia, desafío de nuestro tiempo, gran desafío de la educación. Así que, bueno, las ponencias a su disposición, las grabaciones, y también tienen a disposición en el chat los mails de los ponentes y expositores por si les quieren hacer una consulta. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Igualmente no han vertido una pregunta por escrito en el chat, pero si reflexionando quieren comunicarse con ellos, lo pueden hacer, y si no, también con el mail de la organización del Congreso, congresolatinoamericano@gmail.com. Así que, bueno, muchas gracias a todos, esperamos contar con ustedes el próximo jueves, y, bueno, gracias, como dije nuevamente, por las ponencias, por el tiempo, por las ganas con las que exponen, y también por esos haceres que nos llevan a construir de a poco un mundo más inclusivo y más justo, ¿no? Saludos desde Viedma, y continuamos por la cultura de la paz, y saludo a Adriana Santagati, a todos ustedes, la Defensoría de Santa Fe, y al doctor Ariel Alice. Un abrazo, Gustavo Salvatierra. Muy buenas ponencias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y nos veremos el próximo jueves. Un gusto haber compartido este espacio. Hasta siempre. Hasta siempre.